Bienvenidas y bienvenidos a Aquí se piensa Chile. Estamos transmitiendo desde un salón de la Casa Central de la Universidad Católica de Valparaíso. Estamos arriba del lugar donde se hizo la primera transmisión en directo de la televisión chilena, es decir, en un lugar histórico para la televisión. Este es un programa que piensa Chile desde las regiones. Y hoy día vamos a abordar un tema que tiene que ver y va a tener que ver con lo que van a ser nuestras vidas y el funcionamiento de nuestras sociedades, que están siendo ya revolucionadas por la innovación y también por el emprendimiento. Vamos a hablar de innovación y emprendimiento. Quiero saludar a nuestros dos invitados. Quiero darle la bienvenida en primer lugar a Macarena Rosenkrantz. Pronuncié bien el apellido. Perfecto. Impecable. Perfecto. Macarena Rosenkrantz es abogado, magíster en gestión y emprendimiento tecnológico y además es directora de innovación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ella ha liderado las redes chilenas de gestores tecnológicos y actualmente lidera el Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación en Valparaíso, CATI. Muy bienvenida, Macarena. Muchas gracias, Cristian. Y también quiero darle la bienvenida a un emprendedor apasionado, innovador y emprendedor apasionado, Nicolás Chía. Él es ingeniero comercial de la Universidad Católica, máster en Administración de Empresas de la Universidad de Columbia. ¿Columbia o Stanford? Stanford. Stanford, ahí me equivoqué. Máster de Educación de Columbia, es así. Sí. Desde pequeño, dice que compraba alimentos para gallina y se levantó muy temprano de la cama para registrar dominios de Internet. Él es el fundador de Startup Chile, el 2010. También creó esta plataforma de la que vamos a hablar muy interesante, que es Cumplo, iClass y tantas otras iniciativas que tienen que ver con innovación y emprendimiento. Muy bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Quiero partir preguntándoles, primero que nada, contando un poco de dónde viene su pasión o su interés por este tema, ¿no? Y te quería preguntar a ti primero, ya que te presenté recién y agarrando el vuelo, Nicolás, a ver, ¿de dónde viene esta pasión tuya por el emprendimiento y la innovación? Me imagino que viene desde la infancia, como eso pasa con un pintor, también con un emprendedor y un innovador. Mira, en retrospectiva, yo creo que parte también tiene que ver con que soy inmigrante más o menos reciente. O sea, por mi padre, estábamos hablando hace poco, soy inmigrante y descendo de irlandeses. Nací en Estados Unidos, la mitad de mi familia son irlandeses que llegaron a Nueva York y la otra mitad llegaron hace 4 generaciones a Antofagasta, también un irlandés. Mi tatarabuelo peleó en la Guerra del Pacífico. O sea, no sé los detalles de la historia, pero yo creo que hay algo de eso, ¿eh? Porque sobre todo, bueno, además una cultura como la chilena, uno la estudia, no sé, por la fronda aristocrática y muchas cosas, cuando eres muy parte del establishment, como se dice, es medio peligroso moverse mucho, pero cuando eres inmigrante hay ciertas cosas que no las ves. Eso yo creo que es un tema. Lo otro, bueno, nací tuve mucha suerte porque haber sido hijo de mis padres, de mi madre particularmente. Tuve mi abuelo, o sea, fui súper privilegiado. Y yo diría que lo tercero, que a mí la parábola de los talentos me la contaron desde chiquitito. Y a mí la verdad que siempre me hizo mucho sentido y siempre me sentí muy agradecido. Y cuando eres emprendedor, ya sea vendiendo huevos, cuando veis a las gallinas poniendo huevos y ganando 10 lucas a la semana, no sé cuál, o de haber sido 100 pesos probablemente, como que esa posibilidad de crear, no sé si dinero, porque no tiene que ver solamente con la generación de plata, es una caricatura muy injusta que se le hace a los emprendedores, a los empresarios, pero esa generación de valor, esa posibilidad, como que te abre la mente, y lo último es que ocurrió Internet. O sea, dicen, hay un cuento muy bueno de Paul Getty, que fue un magnate del petróleo. Le preguntaron, bueno, ¿cuál es el secreto del éxito? Dijo, mira, muy simple, son 3 cosas. Primero, me levanté muy temprano todos los días. Segundo, me acosté muy tarde. Y tercero, encontré petróleo. Y yo creo que esa tercera es importante. ¿Encontraste Internet? Sí, o sea, Internet, y llegamos en un mundo de Internet y como que nos hemos acostumbrado, y lo hemos minimizado, pero como dice un científico mexicano, se me olvidó el nombre de este minuto, dice, oye, el gran peligro es pensar que Uber es solamente una app y no entender todo el trasfondo que hay detrás de eso. Entonces, los cambios que generó la tecnología, Internet, hoy día ya estamos en la 5ª revolución industrial, no sé si yo la he oído recientemente, cómo van a convivir, o sea, el ser humano
está frente a una seria amenaza de ser desplazado como portador eficiente del ADN, como diría Harari. Eso es aterrorizante, pero las oportunidades que te abre Internet es un factor que nos atañe a todos. O sea, las oportunidades en el mundo de Internet son realmente ilimitadas en comparación a lo que era sin Internet. Tú has dicho que el emprendimiento es como una enfermedad. A ver, defíneme los síntomas de esa enfermedad, de la que padece, obviamente. Yo creo que hay algo de obsesión, hay algo nunca me gustaron mucho no sé, las reglas, la verdad que creo que viví condicional desde que entré al colegio. Afortunadamente Era el alumno inquieto. Tenía buenas, las notas me salvaron, tampoco era el mejor del curso, pero ahí estuve y quizás no era, no sé. La cosa es que hay algo de eso también de la personalidad, la inquietud, impulsivo, ansioso, o sea, como que así como el diagnóstico, yo creo que tengo todas las cajitas, pero también hay una cosa que yo creo que también se trabaja, que básicamente es el optimismo. Porque hay un dicho en inglés que dice los pesimistas se ven muy inteligentes, los optimistas son grandes empresarios. Porque siempre, ante toda coyuntura, siempre van a haber generalmente hay más argumentos para ser pesimista de los que hay para ser optimista. Entonces también ser optimista tiene algo de opción. Y naturalmente cuando tú estás viendo, esto es súper cliché, pero cuando un problema realmente ves la oportunidad, estás condicionado para ver la oportunidad, obviamente que van a surgir oportunidades. O sea, como dice lógica elemental, si no buscas la oportunidad, no va a aparecer. Si la buscas, capaz que sí. Entonces, para mí es como obvio que hay que ser optimista. Y eso es algo que se entrena, pero es un optimismo consciente. O sea, es un optimismo, pero sabiendo bien cuánta plata queda en la caja. Tengo el orgullo de poder decir que jamás, en los 30 años que llevo emprendiendo, jamás he dejado de pagar un sueldo, ni imposición, ni impuestos. O sea, eso es súper importante, porque si no, como decía Edison, la imaginación sin ejecución es alucinación. Y eso, por lo tanto, es muy importante. O sea, el sueño, hacer convivir el sueño con el realismo es parte del desafío. Macarena, también vamos a hablar de tu historia. Tú eres abogado. ¿Cómo llegas al emprendimiento tecnológico, a la gestión y el emprendimiento tecnológico y a ser directora de innovación? ¿Cómo nace esa pasión y cómo se hace innovación desde la academia? Uno podría pensar que la academia estaría a lo mejor un prejuicio en contraposición con la innovación, ¿no? Si la academia tiene un orden, tiene ciertas reglas, tiene un ritmo distinto, en cambio la innovación o el emprendimiento se salta muchas veces en la academia. A ver, ¿cómo se dio eso en ti? Mi experiencia ha sido como de la otra vereda, distinta a Nicolás. Y también muchos dicen, ¿por qué una abogada está metida en estos temas de innovación y emprendimiento? Y básicamente creo que he sido una afortunada en cuanto a que me ha tocado vivir un proceso y una evolución que también se ha ido dando en Chile en los últimos años. Yo soy abogada, desde pequeña quise serlo, y cuando terminaba la universidad, la misma institución me dio una opción de poder crear en la universidad una oficina que se dedicara a la protección del conocimiento, solo a la protección. Entonces yo me adquirí una especialidad en ese sentido, protección del conocimiento a través de la propiedad intelectual, que es una especialidad que tenemos en Derecho. Y me fui formando y eso era lo que pasaba en las universidades. O sea, había un resultado de investigación esporádico que venía de un proyecto de académico que ni siquiera miraba incluso a si existía una necesidad real en la sociedad, en el sector productivo, sino que era el resultado de un proyecto de investigación que ellos, con todas sus capacidades, por supuesto, fueron desarrollando. Y nos abocamos a la protección a través, no sé, patente, marca, y se fue creando una unidad que al principio era yo sola. Y estoy hablando del año 2008, 2007, donde las universidades nos encontrábamos en ese proceso. Pero posteriormente esto va evolucionando y va evolucionando también enfocado a la política pública, que es que se genere conocimiento desde un actor tan relevante, actores tan relevantes como son las universidades, pero que tenga una aplicabilidad, ¿ya? Que responda a una problemática real de la sociedad, a una problemática que tiene la industria y que en definitiva impacte en la calidad de vida de las personas. Entonces a este componente de protección del conocimiento le agregamos el de la transferencia. ¿Cómo sale estos proyectos, estos resultados de investigación a la sociedad? Y me tocó ser parte de un proceso que se vive en Chile, que es la generación de oficinas de transferencia y licenciamiento, que va impulsado principalmente por la Corfo,
en su inicio y ahora actualmente por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y se crean estas oficinas y nos vamos articulando también como país. Nos vamos articulando los distintos actores que estamos vinculados hasta la transferencia tecnológica. Y cómo vamos avanzando en este proceso que es desconocido. Cómo nos vamos vinculando con el sector productivo, cómo nos vamos vinculando con la sociedad. Y así fuimos desarrollando proyectos que hasta actualmente se mantienen, donde la protección es una herramienta, la propiedad intelectual es una herramienta para transferir, pero digo transferencia no solo de un resultado de investigación, sino cómo también podemos generar a partir del conocimiento que está en la universidad emprendimientos, empresas de base científica, tecnológica o no. Y así a todo nivel, no solamente a nivel de académicos, también surge la necesidad de generar una cultura de innovación y emprendimiento en las futuras generaciones que son nuestros estudiantes de pre y posgrado. Y cómo también vamos avanzando, la universidad lo hace, crea su vicerrectoría de investigación, en ese momento posgrado y ahora es investigación, creación e innovación. Y cómo también nos vamos haciendo cargo de una contribución a la que estamos llamados como universidad de responder a problemáticas reales de la sociedad. Y así me fui involucrando, primero a partir de la propiedad intelectual en lo que es protección y transferencia del conocimiento y después en la innovación. Y la innovación como una herramienta para la transferencia y cómo sale el conocimiento a la sociedad. Te leí en una entrevista, vamos a meterlo en qué es emprendimiento, qué es el emprendedor, una palabra que se ha usado mucho, incluso que se ha manoseado, o sea, emprendedor, espíritu emprendedor. Y tú dijiste que para ti, no sé si el arquetipo o el ejemplo más excelso del emprendimiento en Chile era Violeta Parra. Y uno dice, ay, Violeta Parra, emprendedora, ¿por qué Violeta Parra sería el ícono, por decirlo así, del emprendimiento en Chile? Es interesante, me sorprendió esa declaración, la encontré muy bonita además como declaración. Bueno, yo creo que de haber coincidido que poco antes de esa declaración fui al museo de la Violeta Parra, que no, yo creo que desgraciadamente se lo llevó el conflicto de octubre del 2019. Y la verdad que la historia de Violeta Parra es impresionante. O sea, cuando uno ve la historia, desde dónde partió hacia dónde llegó, y es la posibilidad de trascender fronteras. O sea, el emprendimiento además lo multifacética, pero además pudo vivir, pudo mantener a su familia, pudo trascender. Y no solamente está Violeta Parra, está Gabriela Mistral. Cuando vayas a Monte Grande y después pensáis esta persona, el premio Nobel, o sea, realmente conmovedor. Y son ejemplos vivos de que en Chile de que no hay límites. Y estoy seguro que detrás, como fue mi caso, gracias a mi madre, después además a mi señora, a mi familia que me han acompañado, porque no es fácil esto, o sea, cuando no es la ruta obvia. Y entonces, esto claro, uno siempre aparece, que el fundador y qué sé yo, y para qué decir, o sea, Startup Chile, todos estos proyectos hay muchas personas, y a veces uno quizás como fundador, claro, como dice un amigo, al final el fundador es el que pone la cara, para que le llegue el chachazo si la cuestión no funciona, que es el 90% de las veces, ¿te fijas? Entonces, igual tiene cierta justificación el título. Pero yo creo que, pero fíjate que bueno que destacaste lo de Violeta Parra, porque yo creo que hay un error social de reducir el emprendimiento solamente al empresario, al mercanchifla, al comerciante. Por eso te lo pregunté. Precisamente claro. Porque, y de hecho en el diccionario, o sea, emprender tiene que ver con una actitud hacia lo distinto, hacia lo desconocido, está más asociado a la audacia, o sea, está asociado a la audacia. Ahora, si eso es un negocio que te genera plata, bueno, sería un empresario. Y si te dedicáis al arte, eres un artista, y si eres un propiedad intelectual, eres el director del Centro de Innovación. ¿Te fijas? Entonces, creo que es muy importante reconocer el emprendimiento en todas las verticales, porque al final el emprendimiento es lo único que nos va a permitir adaptarnos. El gran riesgo, Cristian, está en no emprender y pensar que la inteligencia artificial no va a pasar nada y que Uber va a poder convivir con los taxis. Yo me acuerdo que hace 10 años, no me acuerdo cuando llegó Uber a Chile, yo había tenido la suerte de vivir en Estados Unidos y cada taxi que me subía le decía, por favor, venda este auto, te prometo. No, si es que el ministro me dijo que estaban a punto de llegar a acuerdo con el presidente del sindicato. Entonces, olvídate. Y yendo al tema, si me permites comentar el tema de innovación, que decía Macarena, porque no es para nada natural que las universidades sean protagonistas en esto, porque la verdad que la universidad hasta bastante poco, al final es como de mal gusto, porque uno dice la transferencia tecnológica es un eufemismo para la rentabilización del conocimiento. Y la historia que yo sé en Stanford, que hoy día es como un ícono de la innovación,
La innovación ocurrió en Stanford cuando después de la guerra, la Segunda Guerra, le cortaron los gastos militares, que era el ejército, las Fuerzas Armadas, la principal fuente de financiamiento de proyectos, y toda la innovación estaba fuertemente asociada a temas de armamentos, telecomunicaciones, y se acabó la plata. Y el Departamento de Defensa le dijeron al señor Thurman, que era el decano, ¿sabe qué? Arréglesela. Y en ese minuto, Thurman citó a todos los profesores, principalmente de la Escuela de Ingeniería, y le dijeron, muchachos, les cuento una cosa, se acabó la plata. Así que del 100% del presupuesto, ustedes ahora tienen como un tercio, era menos de la mitad, vayan a arreglárselas por sí solos, y yo a cambio les doy un porcentaje para que sus facultades se lleven un porcentaje. Entonces, armó un modelo de negocio en términos del conocimiento. Israel, lo mismo, uno de casos paradigmáticos. Oye, ¿por qué Israel? No, Israel, Ben Gurión era militar, era estrategia centralizada, y de repente cayó el muro, le llegaron 1 millón de judíos que vivían en la Unión Soviética, y surgió el emprendimiento y se conectaron una cantidad de factores. Entonces, esto no es propio de la naturaleza humana, pero es fundamental si queremos subsistir. O sea, acá se conecta la tecnología pero estamos volviendo a Darwin. O sea, las especies y los países, ¿cuáles son? ¿Son los más fuertes? No, son los que se adapten más rápido. Ahora, estaba pensando que tal vez los tiempos de escasez son buenos tiempos para innovación, por los dos casos Totalmente. que citabas ahí. Y este dicho campesino tan antiguo y tan bueno y tan sabio, ¿no? Más discurre un hambriento que 100 letrados, ¿no? Se podría aplicar. O con la guarita vacía se piensa más. La necesidad te hace... Totalmente. Y ahí quisiera preguntarles si en la cultura, porque también se hacen caricaturas, a lo mejor no era así, que Chile era menos innovador, o que fue menos innovador, que era un país más bien en que la gente buscaba una carrera y un puesto, ya sea en el Estado, donde fuera, pero no había un espíritu emprendedor, que eso vino después. ¿Eso es así? ¿O hay algo en la cultura chilena que podría favorecer el espíritu emprendedor? ¿Qué piensan ustedes? En la cultura misma chilena, digamos, como elemento propio de nuestra cultura. O sea, la innovación tampoco es para todos, no todos están obligados a innovar. Y lo vemos acá también en la universidad, o sea, hay académicos que hacen investigación fundamental y que es esencial para innovar después, y su espíritu no es innovador. ¿Dónde vemos que se dan las mejores duplas? Muchas veces asociados a un alumno de posgrado, por ejemplo, que sí tiene ese espíritu emprendedor, pero no quizás el académico que lo está formando, lo está apoyando. Y en algunos casos sí. Pero yo creo que también pasa por el impulso que se está dando a nivel nacional y también lo que lo estamos haciendo acá en la universidad, donde el alumno ya no es más inquieto en el sentido que no viene solo a formarse profesionalmente, sino que también a adquirir otras competencias que lo lleven a enfrentar su vida al futuro. Y eso es lo que también hemos estado fomentando, creando programas de formación en torno a la innovación, que los alumnos desarrollen desde el aula proyectos que vengan a responder a una problemática real. Y ahí los académicos que se suman son fundamentales, porque lo hacen desde un mismo espacio formativo. Pero hay un espíritu más inquieto, yo creo que en las nuevas generaciones que ven el emprendimiento una opción real para enfrentar la vida futura. Y entendí que también hay un proyecto, hay trabajo en la etapa preescolar. O sea, el emprendimiento y la innovación, si se va a enseñar, tiene que partir desde abajo, desde la cuna. Yo dije que él se bajó de la cuna y ya inscribió un dominio de internet. Personalmente yo he quedado pero gratamente sorprendida como he visto alumnos de etapa de educación media que han desarrollado proyectos de innovación, por ejemplo, una problemática que son los residuos que genera el mercado Cardonal, que está muy cerca acá de nosotros. Y trabajan en conjunto con una escuela de la Facultad de Ingeniería y desarrollan proyectos acompañados con sus profesores, donde los defienden finalmente con unos pitch que de verdad es impresionante cómo adquieren fácilmente estas capacidades después de pasar por un programa formativo. Y son proyectos que en definitiva los mueven incluso a seguir desarrollándolos después. Entonces, el formarlos en una etapa escolar, muchas veces ellos ingresan a la universidad movidos por el emprendimiento. Hemos tenido casos de ingreso especial por emprendimiento a partir de este programa en etapas tempranas que hemos impulsado desde la Dirección de Innovación. Y cuando ingresan a la universidad, este espíritu ya lo tienen. Entonces participan de nuestras convocatorias internas, promueven proyectos asociados a otras disciplinas, que también es algo que estamos fomentando, la interdisciplina. No solo a partir de una expertise, sino que como de uno a otro si genero mejores y mayores soluciones y que sean más competitivas. Y después postulan a fondos externos. Pasan como alumnos, los apoyamos con un monto inicial, con un par de financiamiento, postulan a fuentes externas y generan emprendimientos que en definitiva han sido exitosos. Ahora, una de las instituciones que va a ser desafiada por esta innovación, por esta revolución, esta especie de segunda revolución industrial de la que hablaba Nicolás, son las universidades, los colegios, el sistema educativo, digamos. ¿Qué va a pasar?
¿cómo se va a adaptar la universidad a eso? Para que sea necesaria y no sea una institución, digamos, que se sienta en los laureles mientras afuera está bulliendo la vida. ¿Cómo lo ves tú eso, ese desafío, que no es menor? No, la universidad tiene que ir adaptándose, incorporando capacidades, no solamente en la capacidad de gestión de los equipos que estamos fomentando y cómo se adapta a esta realidad, en definitiva, y que va poniéndose al día. Actualmente la Dirección de Innovación no solamente apoya en etapa escolar y proyectos de alumnos, sino que estamos con académicos y también hemos generado instancias de apoyo a emprendedores externos como la incubadora de negocios Crisali. Tenemos programas que apoyan a incorporar capacidades digitales en pymes de la región que no necesariamente tienen una componente científica tecnológica. Y además no solo miran hacia afuera, sino que esas competencias también van mirando a los emprendimientos que se generan en la universidad. Entonces, esa forma, esa articulación y esa estructura, asociado a financiamiento también público, al cual postulamos como institución y nos permite acceder a proyectos institucionales de relevancia, tratamos que vayan fomentando esto a la par y no quedarnos atrás. Nicolás, me gustaría que nos hablaras de alguno de tus innovaciones más emblemáticas, que te han marcado a ti también y que te han enseñado cosas, ¿no es cierto? Startup Chile y también Cumplo, escogí esas dos, pero podrían ser otras. Así, brevemente, que nos transmitas un poco cuál fue la historia, cómo empezó eso, empezó por un sueño, una epifanía, un contacto, un encuentro, un azar, cómo nace una innovación, qué pasó después y qué te pasó a ti con esas dos iniciativas, dos emprendimientos. Nada más que para retomar algo, la pregunta que le hiciste a la Macarena, Chile tiene todo, o sea, realmente. ¿Qué es lo que atrae al ser humano? La belleza, la geografía, la estabilidad, la lejanía a los conflictos. Si tú lo pensás como los atributos irreales, y además tenemos la energía, el hidrógeno, o sea, Chile, si es que no recuperamos la senda del crecimiento y no pasamos a ser en 20 años más uno de los 20 países más innovadores del planeta, o sea, los responsables fuimos nosotros. Yo creo hoy día el problema de Chile, imagínate que tú hoy día, Cristian, no sé qué teléfono tienes, pero yo tengo un iPhone. Me está echando a perder justo hoy día. Bueno, yo tengo un iPhone, un iPhone 12 y el sistema operativo es el 12, pero si yo a ese teléfono le pongo el sistema operativo 1.0, no habría llegado acá a tiempo, o sea, todavía estaría probablemente en Quilpué, me hubiera llevado a cualquier lado el auto, no hubiera sabido cómo llegar, porque ya nunca más vi un mapa, ¿para qué? Si tenía el teléfono y el auto te va diciendo. El sistema, la política pública pro innovación en Chile yo creo que debe ser equivalente al 3.0. Entonces lo que Chile hoy día necesita con urgencia es una actualización de ese sistema operativo. Yendo al caso Cumplo, y esto a mí me tocó vivirlo en carne propia, porque mientras nosotros estábamos partiendo Cumplo en Chile, que básicamente tiene que ver con desintermediar el dinero, que la gente colabore, que las personas que están endeudándose a tasas exorbitantes puedan ser apoyadas por personas que están recibiendo nada por sus ahorros. Entonces, la naturaleza de Cumplo es la desintermediación financiera. Entiendo que, para entenderlo bien, para el que no lo conozca, así me han dicho, yo no he entrado a la plataforma, pero voy a entrar, que hay 100, no sé, 100, 200 proyectos innovadores, gente que necesita dinero para iniciar un emprendimiento, y dice, ¿quién puede apostar por este emprendimiento, no es cierto? Apostar e invertir. Sí, ahora, sí, podemos hablar, más que nada son financiamiento a corto plazo a pymes de alto crecimiento. O sea, es más lindo todavía porque estamos apoyando. Nosotros llegamos cuando los bancos se les acaba la línea de crédito, ahí entra Cumplo. Entonces somos mejores que el factoring, básicamente. Entonces es financiamiento no bancario, somos la mejor alternativa de financiamiento no bancario a corto plazo en Chile. Eso ya se acaba, es el comercial de Cumplo. Ahora, la esencia de Cumplo es que, claro, antes, no sé, hace 500 años, una señora en Florencia se le ocurrió la genialidad, no sé si era la banca y se instalaron y la gente no podía, algo tenía que hacer con su dinero, entonces se la confiaron a un intermediario y él, mientras tanto, se lo prestaba a otro y se llevaba una diferencia entre lo que pagaba y lo que cobraba y tenía que recuperar suficiente. Y entonces la industria bancaria lleva 500 años y la verdad que no ha cambiado mucho, ha mejorado bastante. Pero la esencia, la lógica sigue siendo la misma. Recibe dinero de millones de depositantes y después colócalo y gánate la diferencia. Pero llegó Internet. Y resulta que Internet, dijimos, bueno, podemos compartir música, podemos vender libros, o sea, comprar libros, podemos hacer todo, tomar auto. ¿Por qué no nos prestamos dinero entre nosotros mismos? Entonces, lo interesante en el caso de Cumplo, el informe en derecho con el que partimos, era decir, oye, estos señores no están yendo hacia el futuro, estos señores están yendo hasta el pasado. Cumplo es básicamente el equivalente al Ágora
de Atenas, pero 2000 años después. Entonces, lo insólito del caso Cumplo es que generamos un choque con la institución vigente y nos acusaron de estar haciendo intermediación de dinero, que además está penado con cárcel. Entonces, nosotros que queríamos hacer una innovación que ya lleva 10 años en Europa y en Estados Unidos, Chile nos frenó la legislación chilena. Y esto no es un tema personal, es un tema de cómo está redactada el reglamento, la legislación. Ahora, quiero preguntar, porque utilizaste algo bien potente, o sea, esto abre como una caja de Pandora. Totalmente. Que puede llevar a la democratización del mercado financiero. O sea, a una especie de cambio radical de lo que se entiende por capitalismo en su esencia, que funciona con el capital y con los... o sea, una punta de lanza. Pero totalmente. ¿Y cuál es la amenaza? La amenaza es que nosotros, el equipo Cumplo, hubiéramos sido... Hay una probabilidad que nosotros sí fuéramos unos delincuentes malintencionados que queríamos desinformar y abusar de la pobre señora Juanita, que obviamente no era el caso. Pero ni siquiera pudimos tener esa conversación. Entonces, ahora, cuando nosotros estábamos partiendo Cumplo, David Vélez estaba partiendo Nubank en Brasil. Y una diferencia importante que sí contaba con el apoyo del Banco Central, de hecho. Hoy día Nubank vale 50.000 millones de dólares, es el banco digital más exitoso del mundo probablemente. Ahora, la buena noticia es que en diciembre se aprobó la ley FinTech, y la ley FinTech básicamente es una actualización regulatoria, lo cual es una muy buena noticia. La pena es que estaba la información para que esto hubiera ocurrido hace 10 años. Y en 10 años el país va perdiendo, y esto va mucho más allá que un tema Cumplo. Naturalmente que me encantaría ser David Vélez y que Cumplo sea tan grande como Nubank, pero el tema es el lucro cesante, como dirían los abogados, lo que se dejó de perder Chile por no haber avanzado antes. Y en ese sentido, ya que contamos con un abogado que ha estudiado esto, también tiene los dos pies, en el derecho y en el emprendimiento, en la innovación. ¿Cuáles son las trabas que tenemos hoy en Chile? ¿Estás de acuerdo con el diagnóstico de Nicolás? ¿Cuáles son las trabas que tenemos hoy para que haya un emprendimiento, una innovación, para que florezcan mil flores, digamos, por decirlo así? O sea, y lo vemos día a día con los emprendimientos que apoyamos a través de la incubadora de negocios, que es donde más nos vinculamos con instancias como esta. Es el financiamiento, o sea, podemos tener ideas muy potentes, pero esa idea la podemos desarrollar en una etapa temprana y la universidad propiamente generamos resultados de investigación que pueden derivar en una innovación, pero es muy difícil que la innovación salga totalmente como un producto listo para llegar al mercado, sino que lo que hacemos acá es un resultado de investigación en etapa inicial, donde lo fundamental es la articulación. Y eso es algo que también hemos aprendido en la universidad. Solas no podemos hacer nada. Necesitamos vincularnos con el sector productivo, necesitamos vincularnos con las instituciones públicas, necesitamos vincularnos con fuentes de financiamiento privada. Y no obstante nosotros lo apoyemos en una etapa de incubación, llegamos al tema financiero. ¿Y qué pasa a los emprendedores? Muchas veces, primero tienen que pasar por toda una etapa de formalización, que los podemos apoyar, pero también para acceder a financiamiento tienen que haber tenido ingresos. Si no tienen ingresos, ¿cómo acceden a financiamiento? Después tienen es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. ¿Cómo postulan a fondos públicos? Y la universidad ahí genera muchas veces un rol de patrocinante. Entonces, son todas problemáticas que, claro, con instancias como estas vamos buscando salidas. Claro. Un caso de antología es Uber. Sí. Tú sabes que, esto no sé si es gato pardismo, no sé qué es lo que es, pero hay una empresa que se llama Uber, cuyos conductores tienen que pagar el 27% de los ingresos que generan, pero a la vez, o sea, hay una institución, Impuesto Interno, que le está cobrando el 27% de impuestos, y hay otra institución que se llama Carabineros de Chile, y el Ministerio de Transporte, que lo está buscando para robarle el auto. Entonces, ¿por qué no aprovechemos cobrarle impuestos también a los narcotraficantes y a todos a los que venden armas? ¿Por qué importa? Si al final... Entonces tú dices, esto es absolutamente incompatible. O sea, pónganse de acuerdo. O esto es ilegal o lo legalizan de una vez. Obviamente legalizan de una vez, ordénenlo, que paguen las imposiciones que correspondan. Pero hoy día, en Chile, yo no sé si esto existe en otro lado, que el fisco le esté cobrando impuestos a una actividad que es ilegal. Te quería hacer una pregunta, un caso que te parezca hermoso dentro de Cumplo, un proyecto, una innovación que haya florecido gracias a esta plataforma, digamos, que a lo mejor un banco no le habría dado, no le habría prestado dinero, etcétera, y que floreció, que te parezca a ti revelador. Mira, ayer justamente me estaban contando, fue una persona de Cumplo a Tierra Amarilla, porque ayudamos a una empresa constructora que estaba con un proyecto del Servio de viviendas sociales, y Cumplo lo ayudó a terminar la obra a tiempo porque le fue liberando los pagos que necesitaba para seguir adelante.
porque al final una empresa constructora, o sea, lo menos la innovación está en el proceso, que el 100% de esos fondos no provenían de nosotros, sino que provenían de alguno de 10.000 inversionistas. O sea, la empresa tipo que lo llevamos nosotros son pymes que tienen un potencial de crecer enorme, pero el banco no alcanza a pasarle toda la plata que necesita, a la velocidad que la necesita y al costo razonable, ¿te fijas? Entonces, los proyectos, y que a mí lo que más me conmueve de Cumplo, precisamente el usuario como ese, se parece mucho más al usuario que tenemos. Y antes de irnos a la pausa, un caso que te haya conmovido de aquí, de la región, regional, de innovación, que te parezca relevante compartir. Sí, bueno, hace un tiempo atrás estuvo presentando un proyecto que tuve la suerte de verlo del origen. Eran alumnos de posgrado del Instituto de Química de nuestra universidad que basados en aprovechar un residuo, que eran las colillas de cigarro, lo recolectaban y extraen un material que a partir de ese material generan plástico. Y ese plástico es utilizado para herramientas de la construcción, incluso se asociaron a otros para hacer lentes, qué sé yo. Y ellos fueron levantando financiamiento externo y ahora son una empresa, son un ejemplo, están consolidados, los invitan mucho a contar su experiencia de cómo un emprendimiento universitario pudo convertirse en un caso exitoso. Y lo más reconfortante para nuestra institución es que ellos dicen, y nosotros partimos con un fondo de financiamiento interno que nos dio la universidad, que eran 500.000 pesos. Mira. Y con eso confiaron en nosotros, nos apoyaron en toda esta etapa inicial y ahora estamos donde estamos y aquí han transcurrido cerca de 7 años. Vamos a una pausa, dejo una pregunta abierta. ¿Estamos rezagados en Chile en términos de desarrollo e innovación? Pero voy a compararme no con la OCDE, con América Latina. ¿Estamos rezagados o estamos bien? ¿En qué estamos? Vamos a ir a una pausa, seguimos conversando y pensando Chile, aquí se piensa Chile. No nos deje unos minutitos y regresamos en esta interesantísima conversación aquí en la Casa Central de la Universidad Católica de Valparaíso. Sigamos pensando Chile desde las regiones. Aquí se piensa Chile. Estoy con Macarena Rosenkrantz, ella es directora de innovación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y estamos también con Nicolás Chía, él es un innovador apasionado, enfermo de innovación y emprendimiento, creador y fundador de Startup Chile, de Cumplo y otras plataformas de innovaciones muy interesantes, ha ganado varios premios, el Premio Nacional de Innovación Aboni, etc. Yo dejé una pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Cómo estamos en materia de innovación en Chile en relación a América Latina? Uno podría pensar que estamos muy bien. ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Cuál es tu diagnóstico, Nicolás? No, me encantaría que no fuera América Latina, sino que fuera el mundo, porque si nos conformamos con comparaciones con América Latina, de verdad que no vamos a llegar, vamos a seguir siendo los campeones de la 4ª división. Ni siquiera van a ser 2 divisiones, va a ser una división de los países desarrollados y todo el resto donde va lo mismo. ¿No hay lugares de innovación o ejemplos de innovación aparte de Chile potentes en Latinoamérica? No, vamos a eso, sí. Pues tú el caso que contábamos antes, el caso de Brasil, me parece muy potente. O sea, hace 10 años que Brasil declaró que iba a ser un hub, un polo de fintechs de América Latina. ¿Y qué es lo que pasó? Las principales empresas de tecnología aplicada al mundo financiero se fueron a Brasil. La gente decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasa que estos bancos digitales, por qué no vienen acá? Porque es muy difícil. Y no es porque lo diga yo, lo dijo Marcos Galperín, que es el fundador de Mercado Libre, hace 2 semanas atrás, cuando estuvo en Chile, que Chile es el país, por lejos, que más le ha costado entrar en América Latina. Otro ejemplo muy interesante es lo que está haciendo Uruguay. Hoy día Uruguay, y nada más que con política migratoria, y ni siquiera, no sé si algo de empatía con los extranjeros, ha generado política tributaria especialmente y de residencia que está invitando a cientos de empresas, fundadores de esas compañías, entonces, partiendo por Marcos Galperín, hay hartos chilenos, hay harta gente que se está yendo a Uruguay por lo acogedora que es la regulación migratoria y tributaria con los extranjeros. Entonces ahí tienes un ejemplo obvio de ganancia, que nosotros lo vimos en Startup Chile. A mí también me frustra mucho, porque todas estas cosas son bastante evidentes, porque la ventaja que tiene Chile es como la ventaja del siguiente entrante, tú ya sabes cuáles son las cosas que han funcionado. Y yéndome un poquito más lejos, una vez me tocó, cuando estaba en el gobierno, me tocó una comida con el quien había sido primer ministro de Austria, y le dije, Schüssel se llamaba, Wolfgang Schüssel.
Entonces le dije, oye, ¿cuál es la mejor historia para tus nietos? ¿Cuál es la contribución más potente para Austria? Y me dijo, la indemnización a todo evento. Y hoy día la indemnización es un drama, porque al final cuando las personas se quieren ir, juegan a que los eches, porque si los despides la cobran, si no, no, y ahora terminamos con ley Karin y cosas. Yo entiendo está bien, si hay que cumplir la ley, hay que portarse bien, y me da pena que nos tengan que poner una ley Karin para tener un comportamiento que yo esperaría que es algo mínimo. Me encantaría no necesitar una ley Karin como para ser respetuoso con la gente con la que trabajo. Pero ahí tienes una cosa evidente. Entonces se juntaron los austríacos, el canciller contó que se juntó con los sindicalistas, con las empresas, con los empleados, hicieron unos fondos de indemnización a todo evento y se flexibilizó el trabajo, y ya sea que te despidieran o que tú renunciaras, tenías la indemnización por los años que correspondía. Pero hay incentivos a mantener la deuda histórica del colegio de profesores y cuantas cosas que tú sabés que no se van a resolver. Es obvio que el presidente del sindicato del colegio de profesores no quiere soltar la principal justificación para adherirse al gremio. ¿Sí? Y claro, y cuando uno está, ahora ya está ahí, pero cuando uno ve las discusiones, hace unas semanas atrás en Estados Unidos estaban los equipos de campaña discutiendo la regulación de la criptomoneda. Entonces tú decís, la diferencia que hay entre esa discusión y la que estamos teniendo acá. Por eso es que es muy frustrante en este mundo, con las posibilidades infinitas, con la posición de privilegio que tenemos como chilenos, en este país maravilloso, en el cual nos tocó nacer, que estemos perdiendo tanto tiempo en cosas que no nos van a llevar a ningún lado. O sea, sí, nos van a llevar para atrás. Comparte esa impotencia y cómo lo ves tú desde las regiones, porque ahí se agrega además el elemento de las limitaciones para innovación en regiones que deben haber. Sí. Otra Comparto lo que dice Nicolás en cuanto a con qué nos comparemos. ¿Ya? O sea, claro, a nivel mundial y con los países que son más desarrollados, evidentemente la inversión en Chile en investigación y desarrollo es baja, ¿ya? Y con eso siempre queremos que sea más como para que esta aguja se mueva. Pero también creo que es importante reconocer lo que se ha hecho en los últimos años y cómo hemos avanzado, porque no existía nada. ¿Ya? No existía la estructura, la orgánica, y principalmente lo veo desde el punto de vista de las entidades generadoras de conocimiento, donde principalmente hay innovación. Cómo se ha ido creando una estructura que ha permitido, facilitado, uno, la articulación, que es esencial, y también cómo se ha promovido. Entonces, a nivel regional de los países de la región, y lo que también me ha tocado ver, sí, hay algunos países que están más avanzados como nosotros, que son los que menciona Nicolás, pero también a nivel de estructura y organización hemos avanzado mucho y somos a veces un ejemplo en eso. ¿Estructura en qué sentido? Explícame. Oficinas de transferencia, cómo se ha impulsado la innovación desde las universidades, cómo nos hemos articulado con el sector productivo, falta mucho, ¿ya? Pero han habido avances importantes. Cómo se han articulado también, existen los hubs de transferencia tecnológica que vienen básicamente a apoyar en la transferencia de aquellas innovaciones que son más complejas y que tienen una mirada más internacional, y lo cual somos parte. Y en ese sentido se ha avanzado, y a nivel de política pública y leyes que se han creado también. Tenemos una ley de investigación y desarrollo que promueve la innovación en el sector productivo, ya otorgando ciertos beneficios tributarios, y los lleva a vincularse también con la academia, con donde existen capacidades. Y también estamos en una nueva ley de transferencia tecnológica donde también hemos sido parte, y eso también es importante. Se ha considerado la opinión no solamente de quienes desarrolla las leyes, sino de quienes las ejecutamos y las implementamos. Y hay se han abierto espacios de conversación. Y existe la red de gestores tecnológicos de Chile, que me tocó presidir durante 4 años, donde se ha considerado una voz, y eso también se valora. Y en ese sentido hay avances importantes, pero también lo que nos queda es la descentralización, y lo llevo al aspecto regional. A nivel de región se han articulado capacidades. Tenemos en la región de Valparaíso una alianza estratégica, las universidades de la región, con la Universidad de Valparaíso, la Universidad Técnica Santa María, nosotros, donde hemos visto también que cada una aislada no es fuerte. Tenemos capacidades muy ricas acá en la región, tenemos en distintas áreas del conocimiento, porque también eso es importante, o sea, transmitir que la innovación, el emprendimiento no lo llevemos solo a la base científica tecnológica de las universidades o a aquellas áreas o ciencia madura, sino que también en las ciencias sociales podemos innovar en todas las áreas del conocimiento. Y hemos generado un portafolio regional de capacidades y tecnología que sea atractivo para quien tiene una necesidad. Y no solamente empujando conocimiento, sino que también creando juntos, o sea, identificando necesidades reales o áreas prioritarias que existen en las regiones, en los territorios, en la macrozona, y a partir de eso
construir soluciones que tengan una aplicabilidad y en definitiva que queremos que impacten en la calidad de vida de las personas, contribuyendo al desarrollo económico local y nacional. ¿Cómo ha cambiado la empresa? ¿Tú querías agregar algo? Y ahí te hago la pregunta. Es que después. se me ocurrió otro ejemplo de antología. Ya. Chile tiene la capacidad de generación solar más potente del planeta. Hace no sé cuántos años, y esto no sé ni quién era el presidente, así que te prometo que no es un tema de izquierda y derecha, no estoy haciendo campaña a nadie, pero se invitó a multinacionales de energías renovables y se licitaron todas las capacidades de generación de energía, básicamente para abastecer el centro de Santiago. Entonces que la solar tiene todo el sentido. Generemos con solar y transmitamos a Santiago, donde el sol es más tenue. Y fíjate que se hicieron pero miles de millones de dólares en el Chile. Y el Chile, mira lo que pasó, no sé si supiste, el Chile de hace un par de, no sé cuánto, varias semanas, un tiempo atrás, los inversionistas extranjeros reclamando porque resulta que los invitaron a generar la energía, pero no estaba el mecanismo para transmitir esa energía. Entonces tú dices, la innovación funcionó, la audacia funcionó, la inversión llegó, pero Y acá... apareció Kafka. Claro, y apareció Kafka. Y esto, y ya me acuerdo que cuando trabajé en el gobierno, alguien decía, mira, detrás de toda política pública, siempre hay alguien que está ganando plata. Y yo podría apostar que hay alguien que no quiere que esa energía se transmita a la zona central. Y hoy día, no sé si tú tenías auto eléctrico, pero los autos eléctricos que se cargan de noche, un amigo mío ingeniero me decía hoy día, mírate lo insólito que teniendo la capacidad solar, teniendo la energía que se está perdiendo porque no está en la transmisión, hoy día el 80% de la carga de auto eléctrico es con petróleo y carbón, porque el sistema interconectado central no está dando. Entonces, en este minuto tenemos la capacidad y eso es un tema de mala gestión pública. Ahí, ¿quién falló? Las personas que eran responsables de hacer las expropiaciones, construir la planta de transmisión. ¿Te fijas? Entonces, el Estado tenía un ejemplo de una política pública, pero Aquí elemental. El tema de la modernización del Estado, que se ha hablado tanto y cacareado tanto, ¿tiene que ver esto con la modernización del Estado? ¿Cómo tiene que modernizarse o cambiar el Estado para un tiempo tan vertiginoso de cambio como el que esta segunda revolución industrial? Claro, yo creo que hay es un tema cultural también. Eso iba a decir, es cultural también. Absolutamente, porque seguimos preocupados del partido político del gobernador de turno, hagamos la zancadilla al de la tercera región que se tranque, entonces le echamos la culpa. Entonces, esas discusiones al final, como decía Maquiavelo, esto hace 500 años, decía, al final promover el cambio es muy difícil porque vas a tener un férreo rechazo de quienes pueden verse afectados y un tenue apoyo. ¿Qué conciencia tiene el elector de cuánto le va a bajar la luz por la segunda línea de transmisión que va a traer la energía solar a Santiago? Le da lo mismo. Entonces, estamos... Y yo no encuentro... Imagínate el daño, y precisamente para la gente que más lo necesita. O sea, hay un tema importante con la continuidad de las políticas públicas. Claro. Porque hay unos programas, nosotros los ejecutamos, vamos bien, Cambio gobierno, y hay cambio de la política, y otros programas, y otra estructura. Y el tema cultural, perdón, perdí el hilo, pero al final, cuando yo estaba en el Ministerio de Economía y le decía, oye, acuérdense, el Estado es el principal socio de todos los emprendedores de Chile. Sí. O sea, el Estado se lleva el 27% y se paga primero. Haya o no haya caja, o sea, hay muchos impuestos que se pagan independiente de la utilidad. Entonces, pero lo raro es que este socio juega en contra de sus propios intereses. Entonces, ¿cuál es el cambio cultural que yo añoraría en todo funcionario público? Entender que las empresas son un mecanismo, un artefacto para generar bienestar. Después veamos cómo se redistribuye la utilidad, no tiene que ver, pero en el fondo dejemos que la empresa produzca en su máximo potencial. Y para que eso ocurra, el Estado es una contraparte, es un aliado fundamental, pero como que todo este discurso antiempresarial es absurdo porque va contra tus propios recursos. Estás disparando los pies. Claro, y ahora con tal de generar recursos, estáis dispuestos incluso a grabar con impuestos a actividades que consideras ilegal. ¿Cuáles son las grandes posibilidades de innovación que vienen para Chile hoy? Yo sé que son muchas, puede ser infinitas, pero ¿dónde colocarías tú el foco o colocar el ojo o estar atento, estar mirando de lo que está emergiendo y surgiendo como innovación potente en Chile para los próximos años? Ni siquiera voy a hablar de décadas. Hemos estado participando de un proyecto grande que está impulsado también por la política pública, que es el Instituto de Tecnologías Limpias, que está en el norte, donde ha sido la inversión más grande que se ha hecho en Chile en la industria minera. Y ahí estamos convocados no solamente quienes están en el lugar,
sino que todas las universidades del país. Ha sido un proceso largo de solo postular, de adjudicar, de poner de acuerdo a tantos actores. Entonces yo creo que, bueno, ahí vinculado a las energías limpias es un desafío grande que tenemos también las instituciones, identificar bien cuáles son nuestras capacidades y orientarlas a cuáles son esos desafíos también territoriales que en nuestro país son distintas a lo largo del país completo. Entonces tenemos eso en el norte, que es muy potente y que se ha impulsado también, orientado a la investigación en ese sentido, pero también sin descuidar a un llamado que tenemos como un actor local, que hay temas de recursos hídricos, de biodiversidad, de alimentos, que son súper potentes y conectividad aquí en la región. Entonces hay que orientar también las capacidades a generar resultados de investigación que puedan responder a esas necesidades que son reales. ¿Qué áreas de innovación priorizarías tú? Yo el 100% de la ficha se las pondría a la democracia. A ver, ¿ya? Innovación democrática, Totalmente. ¿cómo llamar eso? No, total, o sea, y eso va a ocurrir. No sé a quién le pegue lo que voy a decir, pero mírate, o sea, si no fuera por WhatsApp, no se habrían resuelto, no nos habríamos enterado de cuántas 700.000 fojas de conversaciones de un prestigioso abogado de la plaza. Gracias a Dios que existe la tecnología y los próximos, ojalá que nunca más, pero yo me imagino que cualquier otro abogado que tenía vicios similares, se la va a pensar 10 veces antes de... Entonces, mírate el impacto de la tecnología. El problema es que, bueno, esto para qué te lo digo a ti, si tú te metiste ahí en la pata de los caballos, pero hoy día nuestro sistema político es el mejor ejemplo, es el sistema operativo más obsoleto de todos los que existen. El mecanismo a través del cual, el mecanismo de representación, el mecanismo de prioridades, por lo tanto, mientras no tenga el sistema operativo correcto, que es la democracia, una democracia que funcione bien, que no privilegie más de la cuenta a los incumbentes, es muy difícil que se agilicen los sistemas de transmisión energética o los sistemas de transporte moderno o las leyes de financiamiento colaborativo, ¿te fijas? Entonces, y eso es un tema que ojalá que fuera una causa que nos uniéramos todos como país. El 99,9% de las personas cuyo sueldo no depende de la elección, o no sé, quizás más bajo porque ha crecido el Estado, pero eso es la gran causa de los chilenos. Mientras no destrabemos, mientras no innovemos, mientras no mejoremos el proceso a través del cual se pueden tomar las decisiones y asignar los recursos de todos los chilenos, es muy difícil. Vamos a estar haciendo puros parches por aquí y por allá. Hablemos un poco, si nos escucha alguien, un joven, alguien que está a lo mejor en el colegio, llegó por casualidad a este programa, está con su papá viendo el programa. ¿Qué decirle a alguien que tiene sueños de innovador, que está inventando un pequeño negocio, o tiene un sueño, pero que lo imposible de realizarlo acá? ¿Cuál es lo que hay que enseñar? ¿Qué es lo que hay que enseñar? Si hubiera que enseñar algo, transmitir a un innovador, ¿por dónde partimos? ¿Dónde colocamos el énfasis? Que se atreva, que el error es parte del proceso, que las caídas también, lo importante es iterar, probar, crear, pero pararse rápido. Y eso también es algo que nosotros transmitimos. Tenemos estos espacios de creatividad donde llegan a resultados que dicen, no, esto no es por aquí, a lo mejor te lleva a una línea algo diferente a lo que tú inicialmente pensaste. Pero es eso, es el atreverse y que en el error no hay que quedarse, sino que pararse rápido. ¿Dónde colocarías tú el énfasis? Tú imagínate que armas una escuela de innovación, ya eres mayor, y para traspasar a las nuevas generaciones, ¿dónde colocarías el énfasis? De la enseñanza de eso. Yo haría un sueño pendiente, que lo voy a hacer en algún minuto, de una colección infantil con historias de emprendedores locales. Y no Elon Musk, ni los grandes, los porteños, los que nacieron en Valparaíso, en tu misma cuadra, en la misma población. Esas son las historias importantes. Lo otro que es una técnica que funcionó conmigo y la agradezco muchísimo, que me dan de mesada maíz. Entonces yo sugiero a los padres encontrar algún insumo de algún negocio que pueda ser interesante. Yo tuve la suerte de estudiar en buenas universidades y lo que aprendí vendiendo los huevos a los 11 años, o sea, no lo aprendí en ninguna parte del mundo. Entonces, todo ese aprendizaje, la comercialización y mucho más que la venta de huevos, tiene que ver con la generación de valor, con la sinergia, 1 más 1 puede ser 10, con las conversaciones, con entender. Al final los emprendedores mirados, un emprendedor en un ambiente competitivo, por definición estás cuestionando el statu quo, estás resolviendo problemas. Si al final las empresas, miradas desde una perspectiva quizás incluso filosófica,
es un artefacto eficiente para resolver problemas que existen. Y entre mayor se hace problema para la mayor cantidad de la gente, probablemente fue una gran innovación la que hiciste. Y si tienes la tecnología y tienes los conocimientos, puedes llegar a más gente más rápido, de una manera más efectiva. Pero eso es. Si son las empresas, creo que Churchill decía, oye, si el empresario es el burro que está tirando el carretón, no le sigan El pegando. otro es la colaboración, o sea, el articularnos, donde a lo mejor mi capacidad no es suficiente para llegar a un producto o un servicio potente, sino que tengo que sumar capacidad y colaborar con otro y atreverse a hacerlo. A veces son súper reticentes, no, que esto es mío, que no me lo copien, que no me lo... No, aquí están las capacidades, aquí hay un equipo que te apoya y además si te unes con otro vas a ser más fuerte. Elon Musk, yo no lo entiendo muy bien, pero habla del primer principio, ese es el método de él, para emprendimiento, para encontrar soluciones. Él plantea que no hay que razonar por analogía, hacer las cosas porque sí, porque alguien las hizo antes, sino él habla del pensamiento del primer principio, es identificar factores esenciales de un problema y de ahí se lanza. ¿Qué piensas tú de esa metodología de los Musk en la innovación? O sea, me hace todo el sentido. Yo hace 20 años partí de una empresa que se llama iClass, que es una empresa de educación a distancia, y tuve la suerte de que estaba estudiando en Nueva York cuando recién MIT había liberado todo el contenido. Entonces, en ese minuto, esto fue el año 2000, estaba recién apareciendo, estábamos mandando emails con unas cosas muy ineficientes, pero hay ciertos patrones, viene la tecnología y claro, esto requiere cierta anticipación, no mucha anticipación, porque si no vaya a ser un inventor frustrado cuyos productos jamás llegaron al mercado y no podés llegar tarde porque si no se te pasó la vieja. Entonces, hay un tema de anticipación y solamente te puedes anticipar si estás proyectando elementos que van a converger en algún minuto. Ojalá encuentres el timing correcto para que el uso de recursos sea el mínimo. Entonces, en el caso cumple un caso parecido. O sea, cuando tú estás frente a la oportunidad, a mí me pasó en el caso puntual. O sea, una persona que trabajaba conmigo estaba endeudada con las casas comerciales, debía casi 10 millones de pesos, que eran como 14 sueldos, y le estaban cobrando un 84% de interés. 84%. Impresionante. Y me acuerdo... Nosotros están comiendo los Pero imagínate, y de hecho, una persona de mi familia, justo días después me dice, oye, ayúdame por favor, tú que estudiaste ingeniería comercial, porque todos mis ahorros me están rentando creo que era un 3%. Entonces tú dices, oye, y estábamos en la misma casa, o sea, imagínate lo figurativo, en la misma casa hay una persona que estaba pagando un 84 y una persona que estaba pagando un 3. No conecté los puntos hasta que 3 meses después me tocó reemplazar al ministro y fui a un panel en Los Ángeles donde apareció el fundador de Prosper, que era una de las primeras empresas de crowdlending, y dijo, oye, ¿por qué no permitámosle a la gente que está pagando un 84 que se encuentre con la gente que está recibiendo un 3? Mírate el espacio que hay entre medio. O sea, cualquier tasa entre medio te cobra los gastos, te paga los gastos. Entonces, cuando tú dices, te encuentras además en Chile que hay 5 millones de personas que están en DICOM y que el capital no fluye, esto es obvio que va a pasar. Además, nosotros tenemos la ventaja, como decíamos antes, que generalmente vamos desfasados, desgraciadamente son como 15 años con respecto a lo que va al mundo desarrollado en casi todos los temas. Entonces hay una ventaja importante para ver cuáles son las cosas que han funcionado. Pero en resumen, lo interesante y lo tectónico de esto, tú mencionaste el caso de la educación, pero acá yo estudié economía y en la primera clase al final te decían las variables fundamentales son el talento y el capital, y ambas cosas se están democratizando. Entonces, cuando esas cosas se están volviendo abundantes o disponibles, obviamente que el resultado de esas variables fundamentales debiera tender a ser mejor, salvo que no nos matemos en el intento. ¿Querías decir algo sobre Sí, esto? como retomando lo que tú planteabas, lo importante es mirar el problema. Identificar bien a quién esto le está interesando, pensando en el emprendedor. No pensar en la solución primero, sin mirar a quién realmente lo necesita. Y eso yo creo que es uno de los principales errores y equivocaciones, porque tenemos la solución, porque creemos que eso es, pero en realidad si no te enamoras del problema y ves a tu cliente o al potencial usuario y lo que realmente necesita, no va a ser exitoso. En términos de las regiones de Chile, uno podría hablar que hay regiones más emprendedoras e innovadoras que otras, donde ha funcionado mejor la innovación. Lo que yo entiendo es que Valparaíso, Biobío, Antofagasta son ecosistemas emprendedores más innovadores. ¿A qué se debe eso y qué se puede hacer para equilibrar? Porque este es un país de muchas regiones, digamos, ¿y por qué ocurre eso ahí? No sé si han pensado sobre eso. Bueno, hay una variable bien objetiva que son uno, hay masa crítica.
pero también un elemento importante que son las universidades. O sea, la concentración de talento que genera este polo educativo, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad del Paraíso, no sé cuántas universidades hay acá en la región, son un montón, y en Concepción pasa exactamente lo mismo. De hecho, la primera universidad entiendo que es la de la Santísima Concepción. Esos son, y lo otro es que yo diría lo que falta es que la gente se olvide de Santiago. Yo entiendo la frustración. Tú vives en Puerto Vara y para ir a Curicó tenés que ir por el día a Santiago, querés matar te da una raya salvaje. Como dice, la distancia de regiones a Santiago es mucho más grande que la de Santiago a regiones. Pero hay un tema importante. ¿Qué significa olvidarse de Santiago? ¿Por qué Santiago? ¿Qué te importa Santiago? Si Santiago es irrelevante. Tu mercado es el mundo. El contenido está disponible en Internet. Tenés una conexión hoy día a banda ancha. Entre más remoto estés, la señal de Internet hoy día es más potente. Porque tenéis una conexión con los satélites de Elon Musk más limpio. Por lo tanto, y yo sé que es difícil, pero olvídate de Santiago y empieza a compararte quizás con otras ciudades. Pero yo creo que tiene que ir, porque en la medida que la comparación, el benchmark, como dicen los economistas, es muy importante. Te va a hacer, mientras estés compitiendo con la liga local, no vaya a llegar muy lejos. Y sin duda que si apuntas más alto, claro, si apuntáis más bajo la debe pegar, pero si apuntáis más alto va a llegar más lejos, aunque sea la mitad de lo que esperaba llegar, ¿te fijas? ¿Te hace resonancia esto de olvidar Santiago? Sí, y aparte, o sea, no solamente son las universidades donde están las capacidades, sino que también en la región de Valparaíso tenemos unas oportunidades tremendas, tenemos el puerto, hay el turismo, están temas agro también que son relevantes, entonces, ¿cómo se conectan esas capacidades también con las oportunidades y que tenemos una suerte de tenerlo acá en la región? A propósito de eso, en la región de Valparaíso se está elaborando la estrategia regional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, que nos ha llevado a hacer un diagnóstico de todas las fortalezas, las debilidades, y no solamente incorporando a quienes están vinculados a la CTCI, con ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, sino que también a la sociedad civil, de cómo ellos perciben que el conocimiento les impacta en su calidad de vida. Y eso ha sido un ejercicio que ha sido bastante enriquecedor y que va a permitir construir una estrategia que va a regir los próximos 10 años, pero donde hemos ido visualizando todos estos instrumentos que en definitiva nos van a proyectar a cómo podría ser la región de aquí a 30 años. ¿Cuál es la debilidad mayor que se ha descubierto? Yo creo que pasa... Lo que tú consideras la debilidad mayor para innovación. Si bien estamos avanzando en articulación, es un punto que se está construyendo, que esté articulado el sector productivo con la academia y con las instituciones públicas. Se ha avanzado, de hecho se está desarrollando un polo de innovación en Viña del Mar, donde incluso universidades nos estamos instalando ahí, donde está la industria, están las oportunidades y las necesidades. Pero creo que es importante la conexión. Se ha avanzado, pero cuando sea real, y de eso podamos decir, se generó un resultado concreto, hay una tecnología, un emprendimiento que impacte, podemos decir que hemos ido avanzando, se logró. Nicolás, ¿tú querías agregar? Dos cosas. Una de mis... También cuando estaba el gobierno nos tocó ir a una gira, estábamos creo que era en Jerusalén, con Shimon Peres. Y nunca se me va a olvidar cuando dijo... Gran estadista. Gran estadista. Sand is the best soil. La arena es la mejor tierra, porque acá no había nada. Entonces el único activo éramos nosotros mismos. Y cuando tú construyes, no solamente tu economía, sino que tu sociedad, desde el talento, eso cambia toda la dinámica. Y lo otro que me acordé cuando estábamos también en Startup Chile, vino el fundador de Techstars. Techstars es una aceleradora súper conocida, de las más grandes del mundo, y alguien del público le hizo una pregunta diciendo, oye, pero ¿cómo lo hacen ustedes? Era a raíz de los apoyos de Corfo, me acuerdo, que estaba reclamando contra Corfo, entonces decía, oye, bueno, ¿cómo funciona Corfo en Estados Unidos? Yo estaba moderando, y el gringo me dice, no entiendo la pregunta, y la repitió, y me dice, no, si entiendo lo que dijiste, pero no entiendo por qué le estás echando la culpa al Estado. Entonces, ¿tú crees que Techstars, son muy pocas las cosas? O sea, es una pregunta que en mi cultura anglosajona nadie se la haría, al revés. El Estado fija las reglas del juego, pero es como reclamarle al árbitro porque no estáis metiendo goles. No, sí, y además como que estamos obsesionados con que juegue el árbitro. Si es una lata que juegue el árbitro, si el árbitro no es malo al fútbol, por eso está arbitrando. Entonces, si te gusta arbitrar, genial, ojalá necesitamos buenos árbitros, que las reglas se cumplen y vayan a actualizar la regulación, pero los jugadores
son las personas. Sí. Entonces, denme claro, si no tenéis zapatillas, preocúpate que todos tengan las zapatillas, que tengan más o menos, que los arcos sean del mismo Emparejar la porte. cancha. Claro, que la cancha sea pareja, pero preocúpate, pero no mucho más. Y para cerrar, que tú le hagas una pregunta a Macarena, o sea, desde tu mirada innovadora, de lo que has hecho de tu historia, a alguien que está trabajando en la academia, y al revés, tú que estás en la academia, en la universidad, le hagas la pregunta innovadora. Una pregunta cortita y una respuesta corta. Yo soy un emprendedor extranjero, Macarena, estoy decidiendo a dónde irme. ¿Dónde me recomiendas tú y por qué Valparaíso debiera ser la ciudad para que un innovador extranjero decida mudarse a vivir y partir su empresa? Yo creo que la respuesta está en lo que hemos conversado. O sea, tenemos el privilegio de estar en una región donde hay capacidades pero altísimas, que tienen una proyección internacional. O sea, el nivel de los resultados de investigación que se generan en esta universidad por la trayectoria de las instituciones que están es altísimo. Yo creo que nos falta creernos el cuento. Ahora, los de Santiago y Concepción me dicen lo mismo. Sí. ¿Qué lo hace único Valparaíso? Y también la conexión en cuanto a las capacidades territoriales que hay acá. Lo que mencionaba, el puerto, agro, turismo. Y eso hay que conectarlo, esas oportunidades hay que conectarlas con estas capacidades, pero no con una mirada local, porque si nos quedamos, es lo que tú decías, con una mirada local nos vamos a quedar aquí, sino que proyectarlo a nivel internacional. ¿Y la pregunta además, que tú le harías a Nicolás? ¿Qué nos falta desde el punto de vista de emprendimiento que tú ves en la región para que logremos un impacto, ese impacto internacional? ¿Qué nos falta? Que la calidad de los emprendimientos. Así como los chilenos no estamos conscientes de lo increíblemente lindo, o sea, profundamente bello que es Chile, el país que nos tocó vivir con los recursos que tenemos en el momento de la época, a mí me pasa particularmente con los porteños, que no están conscientes de la joya en la que les tocó nacer. La joya del Pacífico. La joya del Pacífico, sí es realmente la joya. Y yo creo que eso, claro, uno ve, al final, yo lo veo con sesgos porque me encanta Valparaíso, pero cuando uno ve, no sé, pues, está lo mismo, en fin, todas las razones, la belleza, el ornato, lo urbano. Yo siento que las personas de Valparaíso en particular, que ganas de que estuvieran más conscientes de la joya que es. Y yo creo que esa identidad, como que reconocer y poder transmitir lo único, o sea, lo esencial, lo esencialmente único que es Valparaíso. Nicolás, Macarena, yo les agradezco muchísimo, se nos fue el tiempo volando, conversando y soñando, haciendo diagnósticos, mirando los aspectos negativos y positivos de la innovación y las posibilidades que tenemos en este maravilloso país, en esta fértil provincia señalada, como decía Alonso Ercilla Estuño. Muchas gracias por haber estado aquí en esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Maca. Y nosotros nos encontramos en la próxima emisión de Aquí se piensa Chile, pensando un tema tan relevante y tan interesante, espero, como este. Hasta la próxima.